¿Entráis? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Y usted? Sentate. ¿Sentáis? Gracias. Para la entrevista comienza preguntas. Le invito a presentarse describiéndome cuáles son tus experiencias profesionales o aptitudes necesarias para usted, para este puesto empresarial. Sí, muy bien. Me llamo Mathieu Toulouse, tengo 30 años, estudio en una escuela de comercio en Francia. Después fui a los Estados Unidos para trabajar en Apple como director financiero en la Silicon Valley durante 7 años. Pero aunque este trabajo fue muy interesante, prefería decir adiós a este mundo porque no me traigo nada, ya no me traigo nada. Así porque fui en España para buscar un trabajo y estoy aquí hoy para hablar de este puesto con usted. Muy bien. Pero, ¿qué busca usted en el trabajo? ¿O qué factores le motiváis para solicitar este puesto? Lo que me motiva en este trabajo es el aspecto europeo. Sabo cómo trabajar en los Estados Unidos, pero no me recuerdo en Europa. Y su empresa es una referencia en el sector financiero. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son tus objetivos profesionales a corto plazo y a largo plazo? A corto plazo, quiero me familiarizar con su empresa. Por ejemplo, los habitudes, las técnicas de gestión, las colegas. No no voy a pensar al futuro, pero a largo plazo quería evolucionar en su empresa o ganar más dinero. Es una empresa que podría hacer importantes cosas en el mundo financiero. Sí. ¿Y en tu vida cuál ha sido tu principal logro? ¿Y podéis describirlo? Mi principal logro es mi carrera escolar. Soy muy fiel de las escuelas donde esté. Sí. ¿Es todo? Sí. Estudio. ¿Y ha tenido algún fracaso en tus estudios o vida profesional, personal? ¿Y cómo lo has superado? Sí. Ha tenido un fracaso. Fue cuando fui en los Estados Unidos. En el principio de mi vida americana fue muy difícil porque tuve que adaptar a la cultura. La lengua no fue un problema, pero yo sé adaptar a todas situaciones y me adapté a la vida local en el futuro. De acuerdo. Para presentarte de nuevo, ¿cómo te describiría en tres adjetivos y por qué? Tres adjetivos. Puedo decir que soy riguroso, Sí. serioso y creativo. Soy los tres adjetivos que puede dar. ¿Y Que puedo dar. puedes explicarme por qué riguroso? Riguroso porque en el mundo financiero tenemos que ser riguroso y con mi experiencia aprendo a ser riguroso. Sí, gracias. ¿Qué hace usted en una situación de estrés? Porque en el mundo financiero las situaciones de estrés son muy frecuentes. So,
atrae de respirar calmamente y traigo encontrar soluciones para resolver los problemas que dan estrés. Sí. ¿Pensáis que podría ser un valor que vosotros, que, ¿cómo dice? Este valor del estrés podría ser un valor añadido entre querías a esta empresa o no? Sí, sí, porque su empresa es en el mundo de la financiera. Y en este mundo el estrés es, es en todos los lugares.